Esta cosa que se supone que sirve. Se supone que es este. Lo que espero yo. Y el control de esto. ¿Ahí verdad? No hay control. ¿Y cómo han estado haciendo las clases entonces? Ya, hay que hacerlo. Entonces, ¿alguien podría enseñarlo, porfa, mientras yo veo esto, por favor? Ya, chicos, esta es nuestra última clase. Entonces, hay ciertas cosas que, más que nada para la gente que ve notas, cosas así. O sea, yo me voy a preguntar nuevamente si esto funciona, o si me equivoqué de cable, o yo hago todo mal, que también es posible. ¿Sí? Sí, oye. Que de hecho no es esta. Hay que probar que sea esto. Esta es la persona que quedó como el tatita que no sabe sacar data y cuestiones así. No, tampoco. Ahí sí. Ya, excelente. Veo mis 4000 pestañas abiertas. Súper. Ya. Esto no tiene nada que ver. Chiquillos, como ustedes sabrán, o espero que sepan, nosotros mañana tenemos que tener todo cerrado. ¿Ya? Entonces, si voy acá, como mi clave que ustedes no van a ver, eso espero. Podrían cambiar sus notas, ¿no? ¿Por qué vienen tantos? Hace frío. Y si esto funciona, revisemos sus notas brevemente. O sea, en verdad no brevemente. Séptimo, tecnología, primer semestre. Todos ustedes han tenido acceso a esto a lo largo de todo el semestre, por si acaso. Déjenme ver que está activado el... Sí. Tenemos un problema. Ven estos espacios así que... Ahí está pasando la arena, ya, escorpiones. En otros casos donde está... Oh, hay uno nomás que tiene todo. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué anda? Tenemos un solo alumno que ha entregado todo. ¿Ya? Hay 3 alumnos que deben su trabajo, que sería Varela, Geldres, García. Amaya, no sé si está presente aquí o en la clase. Me había mandado un trabajo y no se cargó el archivo y yo le mandé una respuesta para que haya visto. ¿Qué sucede con los demás? Bueno, en pocas palabras,
a mí en verdad como que no me pasa nada si ustedes entregan todo el problema que eso conlleva. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Esto ya está abierto. Trabajar ahora. Ustedes tienen este día para completar sus notas. ¿Ya? ¿Ya nos referimos con eso? A que tienen que tener 4 trabajos. Yo no voy a hacer ningún tipo de actividad remedial o que valga 2 notas o nada de eso. ¿Ya? Primero porque estoy muy ocupado y no tengo tiempo para hacerlo. Segundo porque no quiero. Y tercero porque no es justo para las personas que entregan los trabajos a tiempo. ¿Ya? Entonces, este es el primer trabajo que les propongo. Ahora, ¿ya? Tenemos el segundo, soluciones de contexto histórico. ¿Cierto? Sí. Hoy día la ventilación. Una cosa así. Y se me está súper mala la señal y eso que estoy desde el suelo. Aquí tienen 2 actividades. La 1 y la 2 se sienten mejor. Eh, sí, actividad 1 y 2 son sumamente fáciles. No, vamos a hacer ahora. ¿Ya? Simplemente leer un texto, responder unas preguntas, la otra ya es como una tarea un poquito más elaborada. Parte de tareas. Yo pensé que ahorita iba a tener mejor. La parte de tarea debería ser por lo menos 2 o 3 actividades. ¿Ya? Está haciendo otra cosa. ¿No? Ya. Acá tenemos 3 actividades. La última fue la investigación, que es súper fácil. La tabla de proyectos, el contexto histórico también. Esta quizás es en la que se pudiesen demorar un poquito más, pero eso no quiere decir que no sea fácil de resolver. Yo creo que uno podría dedicarle media hora, 40 minutos a cada tarea y la terminaría súper bien. Como ven, tenemos 5 trabajos, pero necesitamos 4 notas. Por lo tanto, tienen la opción de omitir cualquier trabajo que ustedes quieran, pero uno solo, entonces sería medio, no serían tan vivos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto, ¿ya? Así yo puedo, entre comillas, asegurar, mientras ustedes trabajen, de que, de que están trabajando y que están cumpliendo con él. ¿Ya? No sé, que comencemos. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre la información que yo les acabo de dar? ¿Alguien que esté conectado o que esté acá presente? ¿No? Las personas que ya hayan hecho este trabajo simplemente dediquen su tiempo a hacer aquello que deben. Es súper simple, ¿cierto? Eso. Entonces yo les voy a explicar ahora brevemente de qué trato. ¿Ya? Que de hecho tiene un
es un ejemplo ya desarrollado. Lo que ustedes tienen que hacer, silencio, lo que ustedes hacer, en su caso, es poner un ejemplo en cada uno de estos casos, ¿cierto? Estamos buscando soluciones de reparación, adaptación y escuela. En la guía que yo les mandé salían también los significados de esto y de la palabra obsolescencia que uno normalmente no ocupa. Ya, reparación simplemente volver útil algo que ya no lo es, ¿cierto? Adaptación, cambiar algo de tal forma que encuentre un uso donde no lo tenía. Y mejora simplemente darle la oportunidad a un objeto como servicio también puede ser cumplir con su función sector. ¿Ya? Ahí ejemplo le da a si yo necesitara filmar cosas debajo del agua, porque yo podría usar de tal acción. El de mejora es y este es el ejemplo que yo le mostré en clase. ¿Ya? Esto ustedes podrían copiar. Ese ejemplo. Entonces, si yo preparo la mesa, obviamente no la hago si está mala la porque la de ahí la se da como eso, como una cuestión. La conducta, ya que es un una que tenemos más es como el algo, cualquier cosa, para volverse obsoleto, es decir, dejar de funcionar. Ya no tiene. Es como la luego de la reparación de la mesa, su vida útil aumenta en aproximadamente unos 20 años. Al segundo no tiene una cantidad de tiempo para cuando pueda aumentar la vida útil. Pero cuando tiene que ser esto mismo, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Resulta algo que no se haya entendido? ¿No entendieron nada? Está bien. ¿Ya? ¿No? ¿No? Entonces, chiquillos, trabajemos en esto. Eh, vamos viendo cómo van avanzando con la tarea. Eh, y vamos a ver alcanzamos a hacer Uy, Profe, se escucha medio rayado. querido,
Ya, chiquillos, perdonen un problema de conexión. Voy a compartir las instrucciones y en caso de que alguien de que tenga alguna duda, me lo hace saber, ¿ya? Ventana, ya, compartir. Ya, se comienzan a trabajar. Entonces, excelente. Perdón si de repente estoy revisando esto, pero estoy aquí en la clase y resolviendo problemas con otros alumnos, ¿ya? Es por eso más que nada. Oigan, no vayan a copiar mi ejemplo de reparación. Los voy a retar. ¿Cómo sabe qué tarea hizo?
Por ahora van bien, ¿hay alguna parte que les cueste? ¿Alguna pregunta que haya surgido mientras hacen la actividad? ¿No? Sí. No, pero estamos copiando la tabla recién. Perdonen que de repente les tenga que cambiar esto, pero tengo que también ir revisando si me van preguntando los chicos que están conectados. Lo aprovecho de decir, si es que no lo sabían, ayer tuvimos un reforzamiento en la tarde, el cual les debió haber avisado su profesor jefe. Bueno, me imagino que fue así porque llegaron varios. Profe, ¿se puede hacer en PowerPoint? ¿Perdón? ¿Se puede hacer en PowerPoint? Sí, lo pueden hacer en cualquier formato. ¿Ya? No hay ningún formato obligatorio para los trabajos, se puede hacer en digital o a mano. Ya, gracias, profe. ¿Alguien comenzó ya a resolver algo y que nos pueda compartir qué es lo que lleva? A ver cómo va la idea en general. Le da mucha plancha. ¿No?
Recuerden que en los últimos dos puntos, que es donde comúnmente se confunden a veces la actividad, con funcionalidad estamos preguntándonos si el objeto va a funcionar de la misma manera en que lo ha venido haciendo o si tiene un cambio en su manera de actuar, ¿cierto? Por lo menos en adaptación y mejora, ahí obligatoriamente va a haber un cambio, ¿ya? Y en obsolescencia, obviamente la reparación cambia la obsolescencia, es decir, cambia la vida útil del objeto. Los otros casos ya es variado, o sea, perdón, depende de lo que ustedes vayan a proponer. Por ejemplo, uno podría adaptar un objeto y reducir su vida útil. Mala idea, pero es posible. Entonces, esto es el 29. Martes, miércoles, jueves. Semana. ¿Cómo van? Bien, mal, más o menos, perdidos. Van bien mal. Mucho frío. Sí, güey. No se compliquen tanto con los ejemplos que da, sino con la precisión de forma que corresponde. En particular, en esta actividad se le está pidiendo mucho incentivo, por lo menos no hay más que nada análisis.
No sé. ¿Qué le pasa a usted? ¿Tiene algún problema con la actividad? ¿No? En unos minutos más les voy a dar las instrucciones de otra actividad, pero por temas de tiempo van a tener que realizarlo ustedes autónomamente. ¿Ya? Bueno, eso sí es que quieren realizarlo, pero les conviene.
Chiquillos, ¿alguien le falta copiar la tabla como para que pasemos a las instrucciones de la otra actividad? ¿No? ¿No hay? Ya. No, yo lo ¿Perdón? yo ya hice la tabla. Qué bueno. Si la envió, no tiene nada que preocuparse. Hayan hecho el trabajo, yo sé que quizá una lata como estar viendo todo de nuevo, pero da lo mismo. Es lo necesario. Se tiene que hacer, ¿no? Se lo quiero explicar brevemente esta y hay una actividad que es mucho más fácil, de hecho. Bueno, la parte de tarea está todo también. Entonces, esto debería cargar bien ahora porque estoy desde el celular. Ya. Las actividades que les voy a explicar ahora son dos, son relativamente fáciles. Así que se los recomiendo. Esta es la primera actividad que se realizó. ¿Ya? Tienen que leer este texto, que es muy cortito, como ven. ¿Ya? Y luego responder estas preguntas en base a ese texto. Ahora, el texto en sí de lo que nos habla es sobre el problema que hay con la acumulación de residuos, las prácticas de reciclaje en Chile y el problema con los vertederos, ¿ya? Con los vertederos sobre todo ilegales en nuestro país. Va desde una visión macro, así, digamos, mundial, a lo local. Y obviamente los problemas asociados a este tipo de prácticas, ¿cierto? Problemas sociales y problemas médicos. Las preguntas que están acá se responden en función de ese texto, pero es muy probable que algunos de ustedes de repente necesiten buscar un poco más de información para complementar. ¿Ya? Eso queda a su voluntad. Esta es la que aparece como actividad 1, ¿ya? Es muy fácil. La otra es esta, solución y contexto histórico. Lo que tenían que hacer en esta actividad es tomar un objeto tecnológico cualquiera de su elección y luego ir enlistando diferentes hitos por los hitos evolutivos por los cuales pasó ese objeto. Ahora, ¿a qué nos referimos con un hito evolutivo? Si ustedes me ponen, no sé, el iPhone X al iPhone X más 1, no sé, agrandó la pantalla, eso no es un hito evolutivo, ¿ya? Eso es como un cambio sumamente superficial. Pero si pasamos de esos celulares que eran como de este porte, ¿sí? Igual de pesados, luego a unos más pequeños, ya hay cambios, ¿cierto? Las personas al principio andaban con los celulares en un maletín, por tan grandes que eran, y por tan pesados. Al cambiar el tamaño, cambiamos la forma de portabilidad, ¿cierto? O sea, esta cuestión cae en cualquier bolsillo, súper delgada. Si hablamos de los televisores, el cambio del blanco y negro a color, o de pantallas que son cóncavas, como que son convexas, como los televisores antiguos, a los actuales que son de pantalla plana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cambios que realmente le dan un giro al objeto. Lo mismo sería con los automóviles que usan solamente gasolina y los que son híbridos, ¿cierto? Habían unos que poco más que había que darles cuerda al principio, por ahí por fines de 1800. Luego ya el motor hace todo solo y uno le hace mantención cada tanto tiempo. Y una cosa súper importante es que en ese trabajo, que también está acá en Teams, está como tarea, tiene el nombre de solución y contexto histórico, les va a pedir que ustedes hablen sobre el contexto del cual se dio ese hito.
¿ya? Todo cambio, todo proceso creativo necesita un contexto adecuado para ello. Hay cosas que simplemente no se pueden hacer en ciertos contextos históricos, por temas políticos, por temas económicos, tecnológicos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era en este sentido el contexto en el cual ocurrió ese cambio? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué evolucionaron tanto las armas desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial? O desde que el comienzo de la Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial, porque había un contexto de carrera armamentística y de tensión política en Europa, ¿cierto? Imagínate que se lo habrán enseñado en historia. Y porque está el dinero del Estado dispuesto a aumentar el armamento de cada uno de los países. Bueno, de los países que se lo podían permitir, de todas formas. Así que, ojo con esa actividad. Y la última, de la cual les podría hablar, es esta. ¿Ya? Nosotros habíamos, como el último tema, entre comillas, había sido el de los desechos sólidos, ¿cierto? Sean orgánicos o inorgánicos. Y lo que ustedes tenían que hacer en esta actividad era rediseñar un objeto. O sea, digamos cualquier objeto, ya, esa mesa, por ejemplo. Esa mesa tiene un diseño, ya, está pensada de cierta forma y por lo tanto fue fabricada de cierta manera. ¿Cómo ustedes podrían rediseñar eso? ¿Ya? Si quieren que cumpla las mismas funciones, si quieren que cumpla otras funciones, eso ya es decisión de ustedes. Pero tienen que ser capaces de rediseñar el objeto utilizando desechos sólidos, ¿ya? Luego, tienen que llenar esta tabla. Esto está todo en Team Chiquillo, por si acaso, ¿ya? Donde tienen que ponerle un nombre a su proyecto. Puede ser lo más simple del mundo, o pueden ponerle un nombre de fantasía que a usted se les ocurra, no importa. Curso de integrantes. Todos los trabajos se pueden hacer en grupos, por si acaso. La parte que dice propuesta, esto es solamente texto, ¿ya? Es decir, yo voy a hacer este objeto, voy a usar estos materiales para obtener estos resultados. El objeto va a funcionar así, ¿ya? Es decir, ustedes están simplemente explicando lo que proponen, explicando su proyecto con sus propias palabras. Pero la parte de diseño gráfico es el diseño gráfico del objeto. ¿A qué nos referimos con eso? Es el dibujo del objeto. Es cómo se va a ver el objeto terminado. Y ese dibujo tiene que estar hecho con una vista isométrica, ¿ya? La vista isométrica, que es esta, es como si uno estuviera viendo en un contrapicado, pero desde el costado, ¿ya? El contrapicado es un tipo de toma que se hace en cine. Es un ángulo de cámara. Entonces, el tipo de imágenes que produce son como estas, ¿ya? En donde uno puede ver tres caras de un objeto al mismo tiempo, ¿ya? Siempre se ven tres caras, porque nos interesa la altura, nos interesa el ancho, nos interesa el largo de ese objeto que vamos a construir. Si ustedes le entregan, no sé, a una fábrica X, un plano de un objeto en 2 dimensiones, no van a saber hacerlo. Tiene que ser isométrico, ¿ya? Entonces, si se fijan, si ven el edificio de acá abajo, se ve la parte del frente, la de arriba, pero también se ve la del costado, ¿ya? Y eso se repite en toda la imagen. Lo mismo acá. El sillón, vemos el costado, la parte de arriba, la parte del frente y todas sus pequeñas subdivisiones. La gracia es que ustedes puedan diseñar ese objeto tanto a nivel de propuesta como a nivel visual, ¿ya? En pocas palabras, este es el dibujo del objeto terminado. ¿Ok?
¿Alguien tiene alguna duda con esta actividad o con la otra? ¿Una consulta? ¿No? Y para las personas que vean también una cuarta actividad, está esta que es de investigación, que es muy fácil. Creo que la tengo al final de... Esta es una pequeña investigación, se los di como último trabajo porque es bastante rápido, ¿ya? Se supone que ustedes van a contar con mucho tiempo para entregar cosas atrasadas, si es que ese era el caso. Simplemente tienen que elegir un residuo sólido, que puede ser cualquiera, ¿ya? Investigar sobre los métodos que se usan para reciclarlo, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? No a pequeños trabajos que uno puede hacer en la casa, así como reciclar botellas, no, que yo le corto la parte de arriba, no sé, le echo tierrita, pongo un macetero, no, eso no sirve. Estamos pensando en métodos industriales. ¿Por qué proceso pasa, por ejemplo, el vidrio para poder ser reutilizado? ¿Ya? Bueno, primero se tiene que pasar por procesos de limpieza, luego por quizá un horno, ¿cierto? Cosas así. El plástico, por ejemplo, tiene que ser lavado, tiene que ser convertido en plumilla, luego tiene que ser aplastado, luego tiene que ser derretido, etcétera, etcétera. Y luego ustedes tienen que proponer su propio método de reciclaje, ¿ya? Eso se puede hacer de dos formas. Primero, un objeto que recicle este residuo que ustedes eligieron, no sé, por ejemplo, el metal, o un sistema, ¿ya? También lo que pueden hacer es utilizar ese residuo para crear un objeto innovador. Entonces tienen esas dos opciones. Pueden inventar un objeto que recicle ese residuo, o pueden utilizar el residuo para crear un objeto nuevo. Ambas opciones son válidas. ¿Se entendió ahí cuál es la indicación? Que todos dicen, sí, sí. Profe, ¿cómo se hacía esto? Ya. Entonces, ya teniendo las explicaciones, yo sé que algunos llegaron un poco, se conectaron tarde. El tema del panorama de las notas es el siguiente. Solo tenemos a compañero acá, Richard, con todas sus notas. A Adrián le falta una, a Maya le falta una, a Antonio le falta una. Los demás tienen una nota o cero, con excepción de Benjamín, que tiene dos. Entonces, si yo tomo de ejemplo a Cristóbal, no lo estoy, no es de mala, ¿ya? Es el primero que me apareció. Tiene un 7, ¿cierto? Promedio final, 7. Obvio que tiene un 7, pues si no se han puesto las demás notas. Este curso tiene 4 notas. Entonces, si yo relleno con unos, ¿qué es lo que va a pasar? O con NP, que quiere decir no presentado, su promedio final del semestre va a ser un 2.5 en el ramo, ¿ya? No se confíen, yo sé que ya se lo han dicho antes. Este año no es como en el anterior, las notas y la asistencia corren normalmente. ¿Ok? Todos los trabajos deben ser enviados. Les voy a pedir que por favor no me manden nada por WhatsApp, porque normalmente se pierde entre tanto mensaje que recibo al día, porque recibo muchísimos, del trabajo, de alumnos, ya. En cambio, en mi correo yo tengo todo ordenado. Ya, puedo tener todo en orden. Y en Teams también. Mi correo es este, para los que no lo tengan, aunque deberían de tenerlo ya. ¿Ya? De todas formas me pueden, o sea, ustedes me pueden buscar incluso en el grupo cuál es mi mail. Pueden enviar los trabajos por el chat de Teams. Pueden también subirlos como las tareas que están asignadas, que son 3 tareas asignadas. Pueden enviarlo a mi correo. Ahora, nos queda súper poquito. ¿Alguien tiene alguna duda sobre alguna de la información que yo acabo de dar?
Cualquier tipo de pregunta. Profe, yo le entregué todos los trabajos porque tengo puras ausencias. ¿No? Nada. Profe, ¿me puede poner 2 notas por un trabajo? No, eso no va a pasar. ¿No? Ya, ya No, chiquillos, profe, entonces, ¿perdón? ¿Alguien tenía una yo no consulta? tengo ninguna. Vale. Entonces, bueno, nos quedan 2 minutos. Por ahora, ustedes, los que están presentes, quedan libres. Yo les recomiendo que trabajen en lo que están haciendo. Porque en 2 minutos más van a tocar. ¿Ya? Y si tienen alguna consulta, por favor, díganme. Las personas que están conectadas, yo ya pasé la lista, estamos prácticamente en la hora y pueden retirarse, a menos que tengan alguna consulta. Y se finí. Bueno, profe. Chao. Chicos, mientras estén tranquilos en la sala, no hay ningún problema. Tocan en 1 minuto. ¿Nosotros nos podemos desconectar, profe? ¿Perdón? ¿Nosotros nos podemos desconectar? Sí, ustedes sí. Están listos ya. Ah, ya. Que Chao, les vaya profe. bien. Bueno, profe. Que tengan buenas vacaciones. Cuídense.